Buenas noches, estamos una vez más en el programa Joyas Eternas, compartiendo con ustedes que nos sintonizan día a día y con nuestro pastor Hernando Mejía. Buenas noches. Hola, Katy, buenas noches. Buenas noches, es un gusto estar compartiendo de nuevo con usted. La verdad, hemos tocado temas muy interesantes a lo largo de estos programas y pues hoy queremos tocar un tema que realmente es muy polémico, se podría llamar así. Es acerca de los hijos de los pastores. Se oyen muchos comentarios, ¿verdad?, sobre este tema. Por ejemplo, acerca del testimonio, ¿verdad?, de los hijos de los pastores, cómo se comportan. Realmente, siendo sinceros, ¿verdad?, y los televidentes no me dejarán mentir, que el ojo de la iglesia, ¿verdad?, muchas veces está puesta en la familia pastoral, en lo que hacen, en lo que dejan de hacer, y muchas veces se oyen, ¿verdad?, comentarios realmente malos. No estoy generalizando ni diciendo que siempre sea así, pero sí la mayoría, en la mayoría de congregaciones se oyen mucho estas cosas, ¿verdad? Entonces, queríamos saber qué es lo que usted nos puede decir acerca de estas opiniones, ¿verdad?, que se han escuchado sobre este tema. Bueno, la verdad que vienes con la espada desenvainada. Pero bueno, entrémosle porque es algo que está sucediendo a diario. Son comentarios que tú dices proliferan en la calle, en el ámbito de las congregaciones. Y sería bueno abordarlo, ¿verdad? Sería bueno primero decir, Katy, que realmente quizá no hemos entendido cuando Dios llama a un hombre, lo llama, lo equipa, le da revelación, le da experiencias sobrenaturales y un respaldo ya en el oficio ministerial, sea apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro. Todos somos llamados de parte de Dios y tenemos algo de Dios que nos respalda y nos bendice. Pero quizá tenemos que entender que dentro de lo que un pastor tiene o un ministro tiene, es una familia. Y a veces la gente ha asociado de que la esposa del pastor, solamente por ser esposa del pastor, inmediatamente pasa a ser pastora. Y los hijos inmediatamente pasan a ser pastorcitos, ¿verdad? Entonces, para empezar, quizás sería bueno aclarar ese concepto. Eso no es así. Eso no es así. A veces sí, a veces, como dijo el mariachi, puede que sí, puede que no. ¿En qué sentido? En el sentido de que, hablemoslo a nivel secular. Si tenemos un médico, pensemos en un nefrólogo, que él hace trasplantes de riñón, ha sido muy sobresaliente en su profesión, y llega el nefrólogo y se casa con una jovencita. El hecho de que la jovencita se case con el nefrólogo no quiere decir que ya por eso la esposa ahora es nefróloga, ya solo por el hecho que se casó con un nefrólogo. Y que de repente el nefrólogo le diga, ¿sabes qué?, a su paciente, fíjate que no tengo tiempo de atenderte, fíjate que no tengo tiempo de hacerte el trasplante de riñón, pero como mi esposa es nefróloga porque ya se casó conmigo, y el hecho de que como ya somos una sola carne, ya solo por eso ella es una nefróloga, entonces ella que te haga el trasplante de corazón. ¿Tú dejarías que la esposa de un nefrólogo te hiciera ese trasplante de riñón? No, jamás. No. ¿Por qué? Porque dirías, perdóneme, el de la vocación es usted, el del llamamiento es usted, el de los conocimientos y prácticas es usted, no así la esposa, a no ser que también sea una nefróloga que haya pasado por el mismo proceso universitario de estudio profesional, de capacidad para llegar ya al mismo nivel del esposo o superarlo. Bueno, entonces en ese aspecto pasa lo mismo en la vida ministerial. El hecho de que un apóstol esté casado con una persona, eso no convierte a la persona, a la pareja, en apóstola, o en profeta, o en pastora. Y ese ha sido el gran problema que ha vivido la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque inmediatamente dicen, bueno, si ya eres pastor, tu esposa, luego entonces tu esposa es pastora. Entonces la queremos en la iglesia, predicando, al frente regularmente de las mujeres, y echándote la mano y el hombro en todo. No se puede.
Es como, volvemos al ejemplo, ya el hecho de que te casaste con médico, no por eso vas a ser la secretaria o la asistente del médico. Te puedes quedar en tu casa o hacer otra profesión o hacer algo de acuerdo a tu vocación y hacerlo y no necesariamente estar a la par del médico, del doctor. Lo mismo pasa en el ministerio. El hecho de que una persona sea la esposa del pastor no la convierte en la predicadora de la iglesia, en la autoridad de la iglesia. No, claro, debe tener el respeto. Y eso quizá debemos marcarlo muy claro. La esposa del pastor debe tener un respeto. Debe ser del mismo nivel y la misma calidad del pastor, aunque no predique. Tiene que ser el respeto que se le tenga a la esposa de un nivel superlativo, aunque no sea la hacedora de milagros, la que pone las manos a los enfermos y sanan. Puede tener otros talentos, otras vocaciones, incluso puede tener hasta un simple diaconado en la iglesia y ser una excelente profesional afuera, porque esa es su vocación. O sea, no confundamos las cosas, porque eso es lo que empieza a destruir a los hijos de los pastores. ¿Por qué? ¿Por qué llegué a tanta situación? Porque entonces la iglesia le ha dado una presión a la esposa del pastor para que esté haciendo los menesteres y los oficios ministeriales. Entonces, ¿qué pasa? El papá está ministrando y la mamá también. ¿Quién cría a los hijos? ¿Quién los educa? ¿Quién los forma? Entonces, regularmente se contrata a una hermana espiritual de oficios domésticos para que ella sea la que se haga cargo de los niños mientras el pastor y la pastora están en la congregación, están ministrando. Pero ¿quién educa a esos hijos? ¿Quién forma a los hijos de los pastores? Y entonces, como realmente un padre y una madre siempre van a ser insustituibles, aunque sea una hermana espiritual a que esté llegando, aunque sea una hermana que los esté asistiendo, la madre es insustituible. Y entonces, por estar en la iglesia, la pastora, por estar en la iglesia metida todo el tiempo, igual que el papá, entonces no tienen tiempo de formar, de educar, de discipular en la casa. Y ese ha sido el resultado nefasto de tener hijos que sus padres son lumbreras en el evangelio, de muy buen testimonio, pues es el pastor y la pastora, pero tenemos los hijos que no le llegan el nivel porque no han sido discipulados por los padres. Ahí es donde llamamos a la sensatez. Y donde le decimos a la iglesia, y luego lo cruel que es la iglesia, porque voy a decirlo de esta manera, porque no solo el papá y la mamá, por esta tradición evangélica, se han desvivido, porque lo que ha hecho papá y mamá, o sea los pastores, es edificar jóvenes, edificar niños, edificar matrimonios, restaurar esas vidas, y por restaurar las viñas ajenas, descuidaron su propia viña. Y entonces se puede decir que las ovejas tienen mejores hijos que los mismos pastores. Y son tan ingratas las ovejas que no ven que los resultados que ellos tienen ha sido por el trabajo tenaz del pastor y la pastora, y que ahora resulta ser que ellos descuidaron su viña por eso, y ahora la iglesia se vuelve en la juzgadora y los hijos de los pastores en el blanco de la crítica y la censura de la iglesia, que si esos hijos son así, en muchas razones es por el descuido, por edificar otras familias, se ha descuidado la propia. Quizá hay que corregir esta plana, en el sentido de que muchos pastores han dicho, bueno, yo voy a cuidar la familia de Dios y Dios que cuide la mía. No se puede, no es bíblico, no es bíblico. Si tú no cuidas tu familia, se va a romper y se va a destruir. Porque en ningún pasaje de la Escritura dice, yo voy a cuidar de tu familia. Pues entonces, ¿para qué dejó el Señor papá y mamá si al final Él va a cuidar a los hijos? ¿Para qué deja Él responsables si al final Él va a terminar haciendo la obra de los responsables? No nos engañemos. O hacemos bien nuestro papel, o alguien más se va a encargar de deteriorar y destruir a nuestros hijos. Y es que es la verdad. Y por eso es que tenemos, Katy, esa situación de que muchos hijos de pastores venían a la iglesia, venían a la congregación, pero realmente eran descuidados por los padres, y entonces hasta le tomaron una adversión a los padres y al ministerio. Porque ¿y dónde está papá? Mientras todos están vacacionando, papá está ministrando. ¿Dónde está mamá? Mientras todos están en eventos de colegio, en el Día de las Madres, la mamá viendo los actos de sus hijos,
Vienen los hijos de los pastores. ¿Y dónde está mi mamá? Yuju, mamá no está. ¿Por qué? Porque mamá está atendiendo a las ovejas de la iglesia. No, entonces tenemos que tener equilibrios en las casas ministeriales si no queremos tener resultados nefastos. Si no queremos tener resultados donde de repente resulta ser que el hijo ya fuma, el hijo del pastor ya toma, ya juega ouija, ya es lo que tú quieras, porque no quiero ser muy específico en eso, y un fornicario, pero al final el papá ni lo sabe porque está muy ocupado en el ministerio y la mamá también. Hay que tener un equilibrio. Realmente las parejas, porque si hay parejas donde el papá y la mamá tienen vocaciones sacerdotales, bueno, pues ahí está más complicada la cosa. Sin embargo, tienen que tener control y entender que sobre el ministerio, y ese es un criterio no personal, es bíblico, sobre el ministerio debería estar la familia. Eso deberíamos tomar en cuenta. Y que mucho pastor pone al ministerio en primer lugar y luego la familia. Y primero tendría que estar la familia y en segundo lugar tendría que estar el ministerio para evitar esos descontroles. Y las esposas que tienen vocaciones ministeriales, pues esperar. En el tiempo de Dios todas las cosas son hermosas. Por lo menos espera a que tu hijo ya esté convertido. Cuando tu hijo ya esté convertido, bueno, ya puedes relajarte un poquito más, porque ya sabes que la experiencia que tuvo con Cristo lo va a anclar. Y que el niño, cuando fue instruido en el Evangelio, aún de viejo no se aparta. Entonces, tenemos que darle mucha instrucción al hijo. Y no sea pastor o no sea pastor, hay que darle. Pero los pastores sí tenemos que entender que nuestros hijos están en el ojo del huracán en ese aspecto y tener que comprenderlos. Sí, algo que me llamaba la atención de lo que usted mencionaba es acerca del equilibrio, ¿verdad? Que los ministros tienen que tener en este caso en casa, pero también es importante, ¿verdad? Hablarle a la iglesia, ¿verdad? Muchas veces tenemos el concepto erróneo de que porque es hijo de pastor o incluso el mismo pastor, ¿verdad? No se puede equivocar porque es el pastor o los hijos del pastor no se pueden equivocar porque son los hijos del pastor y realmente no es así. Sí tienen otro nivel espiritual, se podría llamar así, pero siguen siendo barro como nosotros, ¿verdad? Siguen en este cuerpo de carne, en este cuerpo que su naturaleza es pecaminosa, ¿verdad? Entonces, hablarle a la iglesia que no es así, o sea, cuando nosotros miramos al hombre como algo que es perfecto, como el que no se puede equivocar, el que no puede cometer errores, el hijo que tiene que ser el ejemplo, y tal vez tendría que ser así, ¿verdad? Tal vez porque el papá tiene un nivel espiritual más alto, ¿verdad? Tal vez se podría decir, ¿verdad? Que el joven tendría que ser el ejemplo, tal vez para los que vienen o los que están en su edad, pero también se pueden equivocar, también están en ese caminar de la perfección, ¿verdad? Entonces, ¿qué le podríamos decir a este caso a la iglesia? Ya le hablamos a los ministros, a que hay que tener equilibrio, a las esposas, y ahora, ¿qué le podemos decir a la iglesia respecto a este tema? Mira, yo estoy de acuerdo con lo que tú dijiste en una parte y en otra parte no quiero contradecirte, pero mira, en el sentido de que tú puedes ver lo que pasa en el cielo, y si en el cielo pasan dramas, obviamente en la tierra también lo van a pasar. Yo te voy a hacer una pregunta, Katy. ¿Cómo están todos los hijos de Dios? Porque Dios es Padre. ¿Cómo están los hijos de Dios? Te voy a hacer una pregunta muy concreta. ¿El diablo es hijo de Dios? Sí. Según Job, qué bueno que me contestas que sí, porque Job capítulo 1 dice con claridad que el diablo es un hijo de Dios y se rebeló. Entonces podríamos decir que Dios es un mal padre por el hecho de que su hijo, el diablo, está mal portado. ¿Por eso él es mal padre? No. O sea que podemos determinar en este ejemplo que de un excelente padre como Jehová puede salir un diablo. La Biblia dice que Adán es hijo de Dios. En la genealogía de Lucas, fulano es hijo de Sutano, Sutano es hijo de Vengano, Vengano de Perencejo, etcétera, etcétera. Pero Adán dice, Adán, hijo de Dios. El único hijo de Dios en toda la simiente de Adán es Adán.
Ahora, tú puedes ver a Adán, un rebelde, uno que cayó, un pecador, bueno, pero es un hijo de Dios. ¿Cómo están los hijos de Dios? Los hijos de Dios no están bien. Bueno, tú eres hija de Dios, yo soy hijo de Dios. ¿Por qué somos hijos de Dios? Porque todo aquel que le cree y le recibe, les da la potestad de ser llamado hijo de Dios. Tú y yo somos hijos de Dios, porque ya lo recibimos, porque Él ya mora dentro de nosotros. Pero entonces, si somos hijos de Dios, y tú tienes que reconocer, y yo voy a tener que reconocer hoy, para quitar esa hipocresía, esa careta que tiene mucha gente, de que cometemos errores. El hecho de que yo sea un ministro y que Dios me respalde y que gracias a Dios me respalda, y que gracias a Dios en la trayectoria del ministerio que Dios me ha dado, tenemos miles, no cientos, miles de almas que se han salvado. Tenemos cantidad de gente que ha sanado de enfermedades, que ha sanado de su corazón, de rencores, de sentimientos, de traumas, de todo esto. Yo he visto, gracias a Dios, he visto gente ser liberada de todo género de demonios. He visto tanto respaldo, yo he visto gente resucitar. En el ministerio que Dios me ha dado, he visto resucitar gente. Es decir, yo te puedo decir que hemos visto cantidad de cosas, hemos visto ángeles, hemos visto, bueno, lo más importante, Jesús está en nosotros. Sin embargo, a pesar de todo esto, nosotros los hombres todavía fallamos, cometemos errores, pecamos, vaya. Si hay una persona que cree que su pastor no falla y no peca, o ya lo endiosó, lo está idolatrando y obviamente está cometiendo una aberración grande. Y lo más terrible es que cuando vea que su pastor se equivoque y caiga el pastor, la iglesia va a caer con el pastor por tener esa idea errónea. Los pastores pecamos y fallamos. Los ministros, por muy usados por Dios que seamos, cometemos errores. Por más unción que destilen nuestras manos, cometemos errores. Por más revelación de la palabra que tengamos, cometemos errores. Hay que quitarle a la iglesia el estigma y ese paradigma de que los pastores son las personas más perfectas de la tierra y los ministros, porque basta con ver la Biblia y ver cómo Dios usó de una manera superlativa y grande a hombres. ¿Cómo te puedo mencionar a Sansón? ¿Cómo te puedo mencionar a Noé? Te puedo mencionar a David. Te puedo mencionar a Salomón. Gente que fue usada por Dios, pero que cometieron errores garrafales. Pero el hecho de que hayan cometido errores y pecados y que Dios no nos esconda de su libro eterno los errores que ellos cometieron, es para que nos dé una claridad de que una cosa es Dios usando un barro y otra cosa es la calidad de ese barro, cuando no está bajo el impacto y la presencia del Espíritu Santo. Y te vas a dar cuenta, ve a vivir a la casa de cualquier pastor y por más que ora, por más que lee la palabra, por más que quiere santificarse y consagrarse y vivir lo que predica, por más que quiera, comete errores garrafales. Te voy a decir que hay un hombre que es el hombre de más revelación que ha habido en toda la Biblia. Ni Pablo supera a este hombre, se llama David. David es el hombre que en toda la Escritura fue el que tuvo más revelación. Cuando tú lees los Salmos, David ya te hablaba de los sufrimientos del Mesías, de la resurrección del Mesías, de su padecimiento en los infiernos del Mesías. Te hablaba de las glorias venideras del Mesías. Te habla de la iglesia, te habla del arrebatamiento, te habla de la resurrección de los muertos, te habla de los abismos, te habla de los submundos. David te habla de todo. No hay un tema doctrinal profundo o sencillo que David no toque. Te habla de la iglesia, de la reestructuración de Israel, de la caída de Israel. Este hombre te habla de todo. Y cuando Jesús predicaba, decía, así como dijo David. Cuando Mateo escribe, así como dijo David. Cuando Lucas escribe, así como dijo David. Cuando Santiago escribe, así como dijo David. Cuando Juan escribe, así como dijo. Bueno, David es el hombre de máxima revelación. Pero cuando tú analizas a David en el impacto de la presencia de Dios, David es un hombre que ama a Dios. Es un hombre que conoce a Dios, que conoce el lugar santísimo. David conoce a Dios y el lugar santísimo. David es un hombre de experiencia, Jehová es su pastor. Pero cuando ya ves que David no está en esa presencia, que no está bajo ese impacto, ya no es el hombre que derriba gigantes, ya no es el hombre que mata osos ni leones, es el hombre que una mujer lo hace caer. Y es capaz en su desesperación de querer cuidarse y egoísmo, de matar a uno de sus mejores amigos.
Un hombre que expuso su vida por él, como Urías el Eteo, es mandado a ser asesinado y ejecutado por órdenes de David. Y te das cuenta cómo David puede hacer eso, y no la unción, y no la revelación, y no el arca, y no el lugar santísimo. Sí, pero es barro y es hombre. Cuando la iglesia entienda que una cosa es el hombre bajo la unción y el impacto del Espíritu Santo, y otra cosa es el hombre secular, el hombre seglar, el hombre laico, el hombre que es papá, el hombre que es hombre. Cuando la iglesia entienda esto, le va a quitar cargas a los hijos de los pastores, que obviamente, como bien dices tú, pues deben ser modelo. Es que no solo los hijos de los pastores, todo hijo de creyente tiene que ser modelo. Quitémosles estigma a los pobres hijos de pastores que sufren ese criterio. Es que tú tienes que ser el mejor porque eres el hijo del pastor. No es cierto. Díselo al diablo, dile al diablo, tienes que ser el mejor porque eres hijo de Dios. Y el diablo te va a decir, es que una es la voluntad del Padre y otra es la voluntad mía. Como lo mismo te puede contestar el hijo de un pastor, es que una cosa es mi papá, su conversión, su llamado, su ministerio, y otra cosa soy yo. Ahora, puedes ver en la Biblia, Samuel, mira que Samuel es un hombre que me impresiona en cuanto a la calidad de vida que tenía el hombre. Un día se paró frente a una nación que tiene 12 tribus, diríamos 12 departamentos. Se levanta el hombre y le dice a todo Israel, le dijo, Katy, díganme cuándo yo he cometido un pecado delante de ustedes. ¿Cuándo he aceptado cohecho? ¿Cuándo he juzgado mal? Díganme cuándo he cometido un error. Y dice que todo el pueblo de Israel, 12 naciones, le dijeron, tú nunca has hecho nada malo. Tú nunca has pecado. Eres irreprensible en sus ojos. Caray, cuando tú ves un Samuel así, dirás, pues qué grandes hijos ha de tener. Y la Biblia dice que los hijos de Samuel no anduvieron en los caminos de Samuel su padre. Asústate, de una lumbrera de hombre, de un hombre de una santidad, de una rectitud de integridad, salen hijos totalmente malos, hijos injustos, hijos que no vale la pena mencionar, para que veas que no necesariamente el papá espiritual, el papá justo, tiene hijos que siguen el mismo camino. No siempre. De un Adán sale un Caín, como sale un Set, como sale un Abel. Bueno, te puedo dar ejemplos también de padres aberrantes, de padres que no tienen, ¿qué te digo?, una buena calidad espiritual, moral. Voy a hablar mal de la mamá de Timoteo y voy a hablar un poquito mal del papá de Timoteo, en el sentido que la Biblia es clara al decirnos que el papá de Timoteo era griego. Daban muy buen testimonio de él, aunque su padre, dice Hechos de los Apóstoles, era griego. ¿Qué te dice? El papá era politeísta. Pues los griegos eran politeístas. Si era politeísta, pues adoraba a Baco, ¿no? Se ha de haber echado los tragos. A lo mejor era de orgías, porque era lo que en ese tiempo vivía el mundo pagano. No quiero elucubrar, no quiero imaginar, pero si la Biblia dice, pero Timoteo era de padre griego, es porque te está diciendo que era lo peor como padre. Y llega a ser el hombre abanderado de todo el discipulado del apóstol Pablo. Pablo fundó cantidad de iglesias, no tengo el detalle o el dato de cuántas iglesias fundó Pablo, cuántas almas se salvaron en el ministerio de Pablo, cuántos ministros formó el apóstol Pablo. Sin embargo, el abanderado, el non plus ultra de todos los discípulos de Pablo es Timoteo, pero viene de un padre griego. Entonces, de un padre totalmente mundano, de un padre perverso, sale un siervo de Dios, un apóstol de dimensiones impresionantes, como las tiene, Timoteo. Entonces, aquí te pongo en la Biblia un ejemplo claro de un buen padre como Samuel con hijos inmundos y un padre totalmente pagano, griego, y le salió un Timoteo. Entonces, dejemos de echarle la culpa al papá y a la mamá de que el hijo por eso es que es malo, por eso es que es desobligado. A veces sí, como dijimos en el principio del programa, puede que sí, puede que no. Porque puede que el padre descuidó, por lo que ya hemos dicho, la formación de su hijo. Puede que no, que ahí estuvo atento, que en sus posibilidades quiso discipular, pero el hijo no lo asimiló. Y algo que te voy a decir es esto, y ya para ir yo terminando mi intervención. La vida va a golpear a nuestros hijos. A todos nuestros hijos. La vida, por más que queramos meterlos en un escaparate y una vitrina para que no les pase nada, la vida un día los va a golpear.
los va a madurar. Mira al hijo del pródigo, del papá del pródigo. El pródigo parecía un sinvergüenza, parecía que no tenía solución, parecía que era lo peor, teniendo un padre justo, que hasta los jornaleros tenían abundancia de pan. Pero la vida golpeó de tal manera a ese joven que después regresa a la casa y nunca más se separa. Y a lo mejor la vida a muchos de esos jóvenes, hijos de pastores o no pastores, los va a golpear, los va a azotar. Pero por cuanto son hijos, van a regresar a la casa para nunca más apartarse de la presencia de Dios, de la cual nunca debieron de haberse apartado. Va a llegar un momento en el cual van a ser golpeados, y no porque Dios sea malo, sino porque lo que uno siembra cosecha. Van a cosechar de sus rebeldías, van a cosechar de haber desaprovechado la oportunidad de tener palabra, de tener una vida congregacional sana. Y en ese trato duro que van a tener, van a regresar. Lamentablemente no todos los pródigos regresan, y muchos sí regresan. Gracias a Dios por los que regresan. Y esperamos en el Señor que todos aquellos hijos de pastores o de ministros que no están dando la talla y el testimonio que deberían de estar dando, y que quizá una sociedad les está requiriendo a través de los golpes de la vida, el trato que Dios les va a dar, la corrección que en amor Dios les va a dar, la cosecha de lo que han sembrado, los traiga de nuevo al altar de Dios. Y de repente vamos a ver que de esos hijos que estuvieron mal, que estuvieron en el mundo, se pueden levantar siervos de Dios de tallas impresionantes, como hemos visto mucho en el recorrer bíblico. Claro que sí, pienso que la conclusión, ¿verdad? Si llegamos a una conclusión de este tema, es que en realidad en este caminar o en este vivir, realmente no necesitamos un título para ser ejemplo. No, lo mencionábamos en los programas pasados, ¿verdad? Que nosotros todos somos cartas abiertas al mundo, todos. Necesitamos, mencionábamos que nosotros podemos predicar con nuestros hechos, con lo que nosotros vivimos día a día. Entonces, todos, ¿verdad? No necesitamos ser hijos de un ministro, no necesitamos ser hijos de un pastor, de un maestro, de un apóstol, ¿verdad? Para hacer ejemplo, para hacer ese cambio, ¿verdad? Gracias, Pastor Nando, por estar compartiendo una vez más con nosotros estos interesantes temas. Estaremos el próximo programa, ¿verdad?, compartiendo con ustedes. Esperamos sus sugerencias. Se pueden comunicar con nosotros al número de teléfono, y recordarles que los programas que tal vez usted se ha perdido y le han contado que han estado muy interesantes, puede adquirirlos en las instalaciones de la Iglesia Ministerios Ven Señor Jesús. Y recordarles que nosotros, ¿verdad?, todos somos cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y todos tenemos que vivir y disfrutar esta vida en el Señor, ¿verdad? Este fue otro más de los programas de Joyas Eternas.